Mi profesora dijo que las falsas acusaciones destruyen vidas cuando lo denuncié por lo que le hizo a mi mejor amiga. 3 años después, fue arrestado. Era estudiante de segundo año cuando Carmen, la chica que había sido mi mejor amiga desde primaria, regresó a la escuela después de faltar 2 meses. Todos dijeron que se había transferido o mudado, pero la verdad era más oscura. Cuando entró a primera hora esa mañana de lunes, todo el salón se quedó en silencio, como si alguien hubiera pausado la realidad. Ahí está la que se embarazó a los 15. Alguien gritó desde la última fila, rompiendo el silencio. Toda la clase explotó en risas crueles, mientras nuestra profesora, señora López, simplemente se quedó ahí en el pizarrón fingiendo que no había oído nada. La cara de Carmen se puso roja brillante, pero mantuvo la cabeza en alto y caminó a su asiento en la esquina trasera. Ese día en el almuerzo, Carmen se sentó completamente sola en una mesa en la esquina más lejana de la cafetería, con bolas de papel siendo lanzadas hacia ella desde las mesas cercanas. Traté de caminar hacia ella para sentarme a su lado, pero mi grupo de amigas literalmente agarró mi brazo y me jaló de vuelta a nuestra mesa. Una de ellas me entregó un pedazo arrugado de papel de cuaderno. No sientas lástima por ella. Se merece todo lo que le está pasando. Atrapó a ese chico de la universidad que le daba tutorías, y ahora todo su futuro está destruido por sus mentiras. Quería argumentar, pero me quedé callada como una cobarde, viendo a Carmen comer sola mientras basura llovía en su mesa, y nadie hizo nada para detenerlo. Observé a Carmen cuidadosamente en las siguientes semanas y vi cómo toda su vida escolar se volvió absolutamente insoportable. Los profesores, que una vez elogiaron su inteligencia y amabilidad, ahora la miraban con disgusto apenas disimulado. Respondían sus preguntas con sarcasmo. La trataban como si estuviera contaminando su salón solo por estar ahí. Durante nuestra unidad de educación sexual sobre sexo seguro y prevención del embarazo, profesor Martínez, dando la presentación, miró directamente a Carmen todo el tiempo, haciendo comentarios punzantes sobre chicas que toman malas decisiones y arruinan múltiples vidas. Los otros estudiantes eran incluso peores que los adultos. Chicas que solían copiar su tarea, ahora susurraban con horror cuando pasaba por los pasillos. Todo su grupo de amigas la había exiliado inmediata y completamente. Tuvo que desactivar todas sus redes sociales en la primera semana debido al acoso. Pero a través de todo este tratamiento horrible, noté algo sobre Carmen que no coincidía con lo que todos estaban diciendo. Carmen nunca dejó que el acoso constante la volviera amarga o cruel. La vi todavía haciendo voluntariado en el programa de lectura de la escuela primaria después de que terminaran las clases. La vi discretamente dar dinero del almuerzo a un estudiante de primer año de aspecto asustado que había olvidado su billetera. Siempre tenía toallas sanitarias extra en su mochila para cualquier chica que las necesitara. Nadie nunca le agradeció por nada de eso. Simplemente tomaban lo que necesitaban y volvían a fingir que no existía o activamente la atormentaban. Todo en mi vida cambió completamente el día que decidí faltar a la última clase para lidiar con mis propios problemas. Mi padrastro se había emborrachado otra vez la noche anterior y tuve que barricarme en mi cuarto mientras él se enfurecía por la casa rompiendo cosas. Necesitaba unos minutos sola para que mis manos dejaran de temblar y recuperar el aliento. Fui al lugar escondido detrás del viejo edificio del gimnasio, donde no había cámaras de seguridad instaladas. Estaba sentada en el suelo tratando de no llorar cuando oí pasos acercándose. Profesor García, mi profesor de literatura avanzada, apareció doblando la esquina del edificio. Todos lo amaban absolutamente, especialmente las chicas que se reían de cada broma que hacía. ¿Día difícil?, preguntó, acercándose a donde estaba sentada. Había sido atrapada faltando, y sabía que estaba en problemas, así que solo asentí, y le pedí que no le dijera a nadie, o me reportara. No le diré a nadie, respondió en voz baja. He notado que pareces estresada últimamente. Podría ayudarte a sentirte mejor si me dejaras. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, o lo que quería decir, me tenía arrinconada contra la pared de ladrillo. Su mano comenzó a deslizarse por mi brazo lentamente, y me congelé completamente como un venado en los faros. Mi mochila se cayó de mi hombro y golpeó el suelo. Solo déjame ayudarte a relajarte, susurró cerca de mi oído. Aléjate de ella ahora mismo. Carmen apareció doblando la esquina, sosteniendo su teléfono apuntado directamente hacia nosotros con la cámara claramente grabando. Su mano sosteniendo el teléfono estaba completamente firme, aunque su voz temblaba con rabia y miedo obvios. Profesor García tropezó hacia atrás rápidamente e inmediatamente trató de hacer ver que nada inapropiado había pasado. Solo estaba revisando a una estudiante que parecía molesta. Estás completamente malinterpretando una situación inocente. Esto es ridículo. Grabé todo lo que acaba de pasar. Vete ahora o llamo a la policía. La manera en que Carmen dijo esas palabras lo hizo realmente escuchar y retroceder. Murmuró algo amenazante sobre reportarnos a ambas por faltar a clase y desapareció rápidamente alrededor del edificio. Miré a Carmen con completo shock y gratitud fluyendo a través de mí. Me ayudó a recoger mi mochila y me dijo que había venido aquí por algo de paz y tranquilidad también. No estaba tratando de ser una heroína, solo pasó que estaba en el lugar correcto, en el momento exacto correcto, pero sabía que eso no era completamente cierto porque me había seguido deliberadamente. Carmen me llevó directamente a la oficina del director Morales. Exigió firmemente que se hiciera algo inmediatamente sobre el comportamiento completamente inapropiado de profesor García,
pero el director Morales apenas levantó la vista de los papeles en su escritorio cuando entramos. Parecía molesto de que estuviéramos interrumpiendo su tarde. Profesor García ha enseñado en esta escuela por 12 años, sin una sola queja en su contra. ¿Están absolutamente seguras de que no malinterpretaron lo que vieron? La voz de Carmen se volvió más aguda. La tenía contra una pared con sus manos en ella. Tengo video de todo en mi teléfono. Morales finalmente nos miró, pero su expresión no era de preocupación. Era desdeñosa y casi hostil. Dirigió su atención directamente a mí. ¿Eso es lo que pasó? A veces cuando estamos molestas o pasando por cosas difíciles en casa, percibimos las situaciones diferente de cómo realmente ocurrieron. Luego miró de vuelta a Carmen, y su voz tomó un tono aún más condescendiente que me revolvió el estómago. Dada tu propia situación y decisiones recientes, pensaría que entenderías que hacer acusaciones serias sin prueba concreta puede destruir completamente la carrera y reputación de alguien. Si no querías más drama en tu vida, tal vez deberías haber pensado más cuidadosamente sobre tus decisiones a los 14. La cara de Carmen se puso completamente roja, y las lágrimas llenaron sus ojos instantáneamente. Se dio vuelta y salió de la oficina sin decir otra palabra. Quería desesperadamente defenderla y decirle a Morales que estaba equivocado, pero estaba demasiado asustada y conmocionada para hablar. Solo seguía a Carmen en silencio como una cobarde. Quería hablar con ella ahí mismo, pero ya se había ido, desaparecido en algún lugar de la escuela. No vi a Carmen en absoluto por los siguientes 3 días y comencé a preocuparme seriamente. Pero cuando finalmente regresó a la escuela, algo aún peor le había pasado. Estaba sentada en álgebra cuando uno de los chicos que constantemente hacía bromas crueles sobre Carmen me llamó para mostrarme algo en su teléfono. Estaba reacia, pero él y varios otros me presionaron hasta que me acerqué. Abrió la cuenta privada de chismes de Instagram de nuestro grado y me dijo que mirara mientras él y sus amigos se reían. Mi estómago cayó violentamente cuando vi lo que habían publicado. Había fotos explícitas generadas por IA con la cara de Carmen puesta en ellas. Múltiples imágenes diseñadas para humillarla y destruirla. Me sentí físicamente enferma mirándolas. Bastante divertido, ¿verdad? Dijo, todavía riendo y mostrando las fotos a otros estudiantes a su alrededor. Todos pensaron que era lo más gracioso que habían visto. Solo asentí entumecida y dejé el salón inmediatamente. Había visto a Carmen más temprano esa mañana, así que fui a buscarla desesperadamente. La encontré en ese mismo lugar detrás del gimnasio sentada en el suelo llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. No dije nada al principio, solo me senté a su lado y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Después de lo que se sintió como una eternidad de sollozos dolorosos, se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su cara. Eres la única amiga real que me queda en toda esta escuela. Luego prácticamente se derrumbó contra mí, presionando su cara contra mi hombro. Te mereces saber la verdad real, dijo con voz quebrada. Ese tutor universitario que todos piensan que es el padre. No lo es. Rompió conmigo en el segundo que se enteró de que estaba embarazada. No quería tener nada que ver conmigo después de eso. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente estaba corriendo tratando de entender. Entonces, ¿quién es el padre? Pregunté muy dubitativamente. Profesor García, dijo antes de explotar en lágrimas otra vez, todo su cuerpo temblando. Mi corazón se detuvo completamente. El mismo profesor que acababa de tratar de agredirme detrás del gimnasio. Sostuve a Carmen fuertemente mientras lloraba, y mi mente corrió a través de todo, tratando de darle sentido a todo. De repente, todo tuvo un sentido horrible. La confianza que profesor García tenía cuando me arrinconó, que suavemente había tratado de manipular la situación. Carmen me contó que comenzó el año pasado cuando estaba luchando mucho en su clase de literatura avanzada. Él había ofrecido sesiones de tutoría extra después de la escuela para ayudar a mejorar su calificación. Al principio, todo parecía completamente normal y apropiado. Luego comenzó a hacer comentarios sobre qué madura era para su edad, qué especial y diferente era de otros estudiantes, cuánto potencial tenía. Dijo que debería haber reconocido las señales de alerta, pero solo tenía 14 años y él la hacía sentir importante y vista. Un día después de una sesión de tutoría, le pidió que se quedara unos minutos extra para discutir su último ensayo. Fue entonces cuando todo cambió y la agredió. Nunca se lo dijo a nadie porque quién posiblemente creería su historia. El profesor más querido de la escuela contra una chica adolescente que todos ya pensaban que era engreída y privilegiada. Le pregunté por qué regresó a la escuela si todos la trataban tan horriblemente. Se limpió los ojos y dijo que no podía dejarlo ganar así. Tenía que graduarse. Tenía que mostrarle a su bebé que no te rindes cuando las cosas se vuelven imposiblemente difíciles. Pero ahora con estas fotos explícitas falsas, esparciéndose por todos lados, no sabía si realmente podría sobrevivir más. Le dije que absolutamente teníamos que hacer algo sobre esto. No podíamos simplemente dejar que García se saliera con lo que le había hecho a ella y trató de hacerme a mí. Se rió amargamente y me recordó lo que pasó cuando fuimos con el director Morales. Nadie en el poder nos escucharía o creería nuestra historia. Dije, tal vez no, solas, pero juntas podríamos descifrar algo. Me miró como si estuviera completamente loca, pero pude ver una pequeña chispa de esperanza parpadeando en sus ojos. Nos quedamos ahí por otra media hora, solo hablando honestamente. Me contó sobre sus padres, qué completamente decepcionados estaban de ella, cómo seguían exigiendo saber quién era el padre, pero absolutamente no podía decirles la verdad, porque nunca creerían que García haría algo así. Su papá estaba en el consejo escolar,
y había votado para darle a García un premio de excelencia en enseñanza el año pasado. Su mamá hacía voluntariado en cada recaudación de fondos de la escuela y constantemente hablaba sobre qué educador increíble era García. Carmen dijo que decirles la verdad destruiría a toda su familia. Entendí ese miedo completamente. Mi propia mamá no me creería sobre nada importante. La campana sonó fuerte y tuvimos que regresar adentro a nuestras clases. Carmen preguntó en voz baja si almorzaría con ella mañana. Dije que sí inmediatamente sin dudar. Sonrió por primera vez desde que la encontré llorando. Solo una pequeña sonrisa, pero era real y genuina. Regresamos al edificio de la escuela juntas, y pude sentir literalmente a todos mirándonos. Alguien hizo un comentario fuerte sobre que yo sería la siguiente chica en quedar embarazada si seguía andando con Carmen. Los ignoré completamente. Carmen mantuvo su cabeza en alto con dignidad como siempre de alguna manera lograba hacer. Me pregunté cómo encontraba ese tipo de fuerza cuando todo en su vida se estaba desmoronando. Esa noche, absolutamente no pude dormir en absoluto. Seguía pensando en García, en cuántas otras chicas podría haber lastimado durante sus 12 años enseñando aquí, en cómo todavía estaba en salones todos los días con acceso a estudiantes vulnerables, mientras Carmen era tratada como basura por ser su víctima. Agarré mi laptop y comencé a buscar en línea desesperadamente por cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Encontré el sitio web oficial de la escuela y la página de biografía de la Facultad de García. Profesor del año 2 veces, asesor del Club de Escritura Creativa, mentor voluntario para estudiantes en dificultades, testimonios brillantes de padres agradecidos. Me hizo sentir físicamente enferma leerlo. Todo sobre él se veía absolutamente perfecto en papel y en registros oficiales. No es de extrañar que nadie creería lo que Carmen les dijo. Seguí cavando más profundo, revisando anuarios en línea viejos, buscando cualquier patrón o señal de que alguien más había notado algo malo sobre él. Pero no había absolutamente nada que pudiera encontrar. Solo fotos sonrientes de García rodeado de estudiantes adoradores y padres agradecidos radiantes elogiando su dedicación. El profesor perfecto, escondiéndose a plena vista. La siguiente mañana, me encontré con Carmen en su casillero antes de que comenzara el primer período. Se veía completamente exhausta con círculos oscuros bajo sus ojos que el maquillaje no podía esconder. Le dije que había estado despierta toda la noche pensando y necesitábamos ser extremadamente inteligentes y cuidadosas sobre esto. Asintió y dijo que también había estado pensando, apenas durmiendo entre las alimentaciones constantes de su bebé y la ansiedad comiéndola viva. Ya no podíamos pasar por los canales oficiales de la escuela, ya que nadie ahí nos escucharía o nos tomaría en serio. Teníamos que encontrar otra manera de exponer lo que García había hecho. Sugerí silenciosamente que comenzáramos a tratar de descifrar si García le había hecho esto a alguien más antes que Carmen. Su cara se oscureció, y dijo que había estado preguntándose exactamente la misma cosa por meses. Decidimos dividirnos y preguntar cuidadosamente sin ser demasiado obvias o directas. Solo conversaciones casuales para ver si alguien más tenía experiencias raras o incómodas con García. Carmen hablaría con chicas de su grado que lo habían tenido para clases de literatura. Yo revisaría con estudiantes de segundo año que actualmente lo tenían. Acordamos encontrarnos en el almuerzo y comparar lo que habíamos aprendido. La mañana se arrastró dolorosamente lento en inglés. Me senté al lado de Sara, que tenía a García en el cuarto periodo. Pregunté casualmente cómo iba su clase de literatura, tratando de mantener mi voz ligera y normal. Se encogió de hombros y dijo que estaba bien, nada especial. Presioné solo un poquito más, preguntando si García era tan increíble como todos siempre decían que era. Tuvo esta mirada realmente rara en su cara por solo un segundo, antes de que su expresión se pusiera completamente en blanco. Sí, es útil si necesitas asistencia extra, supongo. Luego se alejó de mí completamente, y no me habló por el resto de la clase, de repente muy enfocada en tomar notas. Su reacción me dijo que algo definitivamente había pasado, incluso si no hablaría sobre ello. Para el periodo de almuerzo, había hablado cuidadosamente con 8 chicas diferentes en mis conversaciones. 4 de ellas me dieron esa misma mirada rara e incómoda que Sara tuvo cuando mencioné el nombre de García en tutorías. Sus caras se cerraban en el momento que mencionaba sus sesiones de ayuda después de la escuela. Una chica realmente comenzó a decir algo importante, luego se detuvo a media oración y dijo, «Olvídalo», antes de irse rápidamente. Carmen ya estaba sentada en nuestra mesa en la esquina lejana de la cafetería, junto a la máquina expendedora rota que zumbaba constantemente. Nadie más se sentaba ahí de cualquier manera por el ruido. Se veía frustrada y molesta, picando su sándwich sin realmente comer nada de él. Había recibido respuestas muy similares de las chicas con las que había hablado esa mañana. Las chicas comenzarían a abrirse y decir algo, luego de repente cambiarían de opinión y se cerrarían, completamente. Una estudiante de tercer año llamada Emma realmente había comenzado a llorar cuando Carmen casualmente mencionó las sesiones de tutoría de García. Pero cuando Carmen preguntó si estaba bien y si algo había pasado, Emma prácticamente huyó, dejando su bandeja de almuerzo abandonada en la mesa. Ambas sabíamos que definitivamente estábamos tras algo real y serio, pero nadie realmente nos hablaría sobre ello abiertamente. Recordé algo de un podcast de crímenes reales que había escuchado obsesivamente el verano pasado. Los depredadores casi nunca tienen solo una víctima. Tienen patrones claros, tipos específicos de víctimas que atacan, métodos que usan repetidamente que funcionan para ellos. García claramente le gustaban las chicas vulnerables que estaban luchando académicamente.
chicas que desesperadamente necesitaban ayuda y estarían agradecidas por la atención, chicas cuyas familias confiaban en él completamente, chicas a las que no se les creería si trataran de decirle a alguien lo que les había hecho. Carmen encajaba perfectamente en ese perfil, bonita y popular por fuera, pero secretamente luchando con una clase difícil y presión familiar. Comencé a preguntarme cuántas otras chicas encajaban en exactamente el mismo perfil a través de los años, cuántas se habían sentado en su salón sintiéndose atrapadas y asustadas. Después de que terminó la escuela, Carmen tenía que ir a recoger a su bebé de la casa de su abuela donde se quedaba durante las horas de escuela. Era uno de los únicos miembros de la familia que no la había abandonado o juzgado completamente. Ofrecí venir con ella para apoyo, pero dijo que su abuela ya pensaba que yo era una mala influencia de alguna manera, que andar con una mamá adolescente arruinaría mi futuro también, y debería distanciarme. En lugar de ir con Carmen, fui a la biblioteca pública del centro y saqué anuarios de los últimos 8 años a los que podía acceder en línea y en sus archivos. La bibliotecaria me dio una mirada extraña y sospechosa, pero no hizo preguntas sobre lo que estaba investigando. Comencé a hacer una lista detallada de cada chica que había estado en las clases de literatura de García durante esos años. Luego crucé esos nombres con listas de cuadro de honor, buscando específicamente estudiantes que habían mejorado repentina y dramáticamente sus calificaciones solo en su clase. Era trabajo extremadamente tedioso que tomó horas, pero definitivamente encontré un patrón claro emergiendo. Cada año, había 3 o 4 chicas que pasaron de C o D a A sólidas, específicamente en la clase de García. Sus calificaciones en otras materias se mantenían exactamente iguales o incluso bajaban ligeramente. Solo su calificación de literatura subía dramática y sospechosamente. Tomé fotos cuidadosas de cada página relevante del anuario con mi teléfono, asegurándome absolutamente de obtener tomas claras de los nombres y sus progresiones de calificaciones a través del tiempo. Esto era evidencia. Necesitábamos desesperadamente evidencia sólida que no pudiera ser desestimada. Esa noche, Carmen me mandó mensaje alrededor de medianoche. Su bebé había estado llorando por horas y estaba completamente exhausta, pero había pensado en algo potencialmente importante. García mantenía un libro de calificaciones de papel anticuado en el cajón de su escritorio, separado del sistema digital que usaba la escuela. Lo había visto varias veces durante sus sesiones de tutoría. Hacía notas escritas a mano en él, no solo calificaciones, sino comentarios reales sobre estudiantes individuales. Específicamente, recordaba haber visto su propio nombre con estrellas dibujadas al lado en tinta roja. En ese momento, entonces, pensó que significaba que él pensaba que era especial y talentosa, que finalmente era buena en algo académico. Ahora mirando atrás, se preguntaba qué significaban realmente esas estrellas rojas, qué estaban realmente marcando. El siguiente día en la escuela se sintió aún más difícil y tenso que lo usual. Las fotos explícitas generadas por IA de Carmen todavía estaban circulando por todos lados, a pesar de la supuesta política de tolerancia cero de la administración. Alguien las había impreso en color y las había pegado dentro del casillero de Carmen. Las arrancó sin decir una palabra, pero vi sus manos temblando violentamente y la manera en que parpadeaba rápidamente tratando de no llorar. En el pasillo entre clases, un grupo de chicos de último año hizo comentarios absolutamente asquerosos mientras pasamos junto a ellos. Uno de ellos, Kyle, que se creía el regalo de Dios para todos, realmente extendió la mano como si fuera a agarrar a Carmen inapropiadamente. Me puse directamente entre ellos y le dije que se alejara inmediatamente. Se rió en mi cara y dijo, «Ahora debo proteger a mi novia». Sus amigos pensaron que eso era absolutamente divertidísimo, y su risa hizo eco en los casilleros. Carmen me alejó antes de que pudiera decir algo de vuelta. Dijo que no valía la pena meterse en problemas por eso, no valían nuestra energía. Luego profesor García pasó junto a nosotras mientras estábamos en el casillero de Carmen. Deliberadamente bajó la velocidad y nos miró directamente a ambas. No a Carmen específicamente, a mí. Su expresión era amigable y preocupada, la máscara perfecta del profesor cariñoso. Preguntó si todo estaba bien con nosotras, su voz gentil y casi paternal. Sentí mi piel absolutamente erizarse, pero me forcé a asentir. Dijo que si alguna vez necesitaba hablar sobre cualquier cosa, la puerta de su salón siempre estaba abierta para mí. Luego se alejó casualmente como si nada hubiera pasado, sus zapatos haciendo clic en el piso de linóleo. La cara de Carmen se había puesto completamente pálida. Susurró que así era exactamente como todo comenzó con ella. La preocupación, la puerta abierta, el ofrecimiento de ayudar y estar ahí. En el almuerzo, hicimos nuestro plan. Absolutamente necesitábamos entrar de alguna manera al salón de García y encontrar ese libro de calificaciones de papel que guardaba. Carmen dijo que había ayudado con el inventario del departamento de inglés el verano pasado y técnicamente todavía tenía acceso a través de la oficina principal del departamento. Nadie se había molestado en cambiar las cerraduras y había notado que los profesores mantenían llaves de repuesto de los salones en el armario de suministros. Iríamos después de la escuela cuando García tuviera el club de debate. Era el asesor de la facultad y las reuniones siempre iban de 3:30 hasta al menos las 5:00. Eso nos daría tiempo suficiente para buscar en su cuarto completamente. Era extremadamente arriesgado y podíamos ser atrapadas, pero no teníamos otras opciones disponibles. Nadie nos hablaría abiertamente. La administración no escucharía. Teníamos que encontrar prueba nosotras mismas. El resto del día se arrastró a un ritmo absolutamente agonizante.
En mi clase de literatura avanzada, observé a García enseñar como si absolutamente nada estuviera mal. Hizo bromas sobre metáforas y simbolismo, de las que los estudiantes se rieron. Las chicas le sonreían adoradoras. Me llamó una vez para responder una pregunta, y logré responder sin que mi voz temblara o se quebrara. Dijo, excelente análisis. Y pasó al siguiente estudiante. Me pregunté cómo lo hacía tan fácilmente, cómo podía lastimar a Carmen, tratar de lastimarme, probablemente lastimar a numerosas otras, y aún pararse ahí todos los días como el profesor perfecto querido que todos pensaban que era. Cuando finalmente sonó la última campana, me encontré con Carmen junto al gimnasio. Observamos a García dirigirse hacia la reunión del club de debate, riéndose con algunos estudiantes sobre su próximo torneo. La costa estaba despejada. Carmen me llevó rápidamente a la oficina del departamento de inglés. La puerta estaba abierta como había dicho. Los profesores entraban y salían constantemente toda la tarde. Fue directamente al armario de suministros y encontró el llavero con todas las llaves de repuesto de los salones colgando de un gancho. El número del cuarto de García 218 estaba claramente etiquetado en una pequeña etiqueta. Mis manos estaban sudando mucho mientras caminábamos por el pasillo vacío. El salón de García estaba al final, pasando los otros cuartos de inglés y la pequeña oficina donde ocurrían las tutorías entre compañeros. La llave funcionó perfectamente en la cerradura. Adentro, el cuarto se veía completamente normal. Citas inspiracionales sobre literatura y escritura en las paredes. Trabajo de estudiantes mostrado en tableros de anuncios. Su escritorio ordenado y organizado con una taza de café que decía mejor profesor del mundo sentada junto a una pila de ensayos. Comenzamos a buscar rápida pero cuidadosamente. Carmen tomó los cajones del escritorio mientras yo revisé el archivero alto en la esquina. Nada útil en el primer cajón. El segundo cajón tenía exámenes y cuestionarios viejos. El tercero tenía hojas de asistencia que se remontaban a años. El cajón de abajo estaba cerrado con un pequeño candado. Carmen encontró un abrecartas en el cajón superior del escritorio y logramos forzar la cerradura después de varios intentos. Adentro había 4 libros de calificaciones de papel, año actual y 3 años anteriores. Carmen los agarró cuidadosamente y comenzamos a hojear las páginas rápidamente. Al principio, todo se veía completamente normal. Calificaciones, nombres de tareas, mantenimiento de registros estándar de profesor. Luego Carmen encontró las páginas con estrellas rojas junto a ciertos nombres. 6 chicas en el libro de calificaciones actual tenían estrellas junto a sus nombres en tinta roja. 4 eran de tercer año. 2 eran de segundo año. Todas mostraban mejora dramática de calificaciones en el segundo semestre, según los puntajes registrados. El año anterior mostraba exactamente el mismo patrón perturbador. Estrellas junto a ciertos nombres. Siempre chicas, siempre estudiantes que habían luchado inicialmente, luego de repente mejoraron dramáticamente. Carmen reconoció varios nombres de su grado. Emma estaba ahí con 3 estrellas junto a su nombre. También una chica llamada Olivia que se había graduado el año pasado. Otra chica llamada Jessica que se había transferido a una escuela diferente en tercer año. Tomé fotos de absolutamente cada página que tenía estrellas, asegurándome de que los nombres y todas las marcas fueran claramente visibles en las imágenes. Teníamos que movernos extremadamente rápido. El club de debate podría terminar más temprano de lo esperado. Mientras estábamos cuidadosamente poniendo los libros de calificaciones de vuelta en el orden exacto en que los habíamos encontrado, un pedazo de papel doblado se cayó de entre las páginas. Carmen lo agarró rápidamente. Era una nota escrita a mano en el tipo de papelería que usan las chicas adolescentes con flores en la esquina. La escritura se veía joven y cuidadosa. Profesor G, gracias por ayer. No le diré a nadie como dijiste. Por favor, no me reproches en tu clase. Sin firma en la parte de abajo. Pero el papel se veía viejo y gastado como si lo hubiera guardado y mirado muchas veces. La cara de Carmen se puso completamente blanca. Susurró que había escrito algo casi idéntico. La había hecho escribirlo después de una de sus sesiones. Había dicho que era para mostrar que apreciaba su ayuda y mentoreo. Ahora se daba cuenta de que realmente era seguro para él, haciéndolo ver como si ella lo estuviera persiguiendo en lugar de al revés, haciéndola cómplice. De repente escuchamos pasos en el pasillo acercándose. Mi corazón se detuvo completamente. Empujamos todo frenéticamente de vuelta en el cajón y cerramos el candado roto con clic, esperando que se mantuviera. Los pasos se acercaron, constantes y deliberados. Carmen agarró mi mano y me jaló detrás de la puerta justo cuando comenzó a abrirse. El director Morales caminó al salón. Miró alrededor del cuarto vacío lentamente. Luego fue directamente al escritorio de García. Abrió el cajón superior como si supiera exactamente lo que estaba buscando y sacó una carpeta. Hojeó los papeles adentro cuidadosamente, estudiando algo. Luego puso todo de vuelta y salió del cuarto. Esperamos 5 minutos completos después de que sus pasos se desvanecieron, antes de atrevernos a movernos. Apenas estaba respirando. Mis piernas estaban temblando tan fuerte que apenas podía caminar derecho. Carmen se veía lista para vomitar. Nos escurrimos del salón y cerramos la puerta cuidadosamente detrás de nosotras, asegurándonos de que todo se viera sin disturbar. Afuera, nos sentamos en las gradas detrás del gimnasio, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Morales revisando el escritorio de García personalmente, las estrellas marcando víctimas en el libro de calificaciones, la nota probando el patrón. Todo remontándose a años y años. Carmen dijo, absolutamente teníamos que decirle a alguien sobre todo esto. Pero ¿en quién podíamos confiar?
El director Morales estaba claramente involucrado de alguna manera, o al menos sabía algo. El consejo escolar. ¿Nos creerían a dos chicas adolescentes con fotos de teléfono? ¿Qué tal la policía? ¿Nos tomarían en serio? Dije que necesitábamos más evidencia antes de ir con alguien. Necesitábamos al menos una de esas otras chicas cuyos nombres estaban en ese libro de calificaciones para hablar y respaldar la historia de Carmen. Estuvo de acuerdo, pero dijo que ninguna de ellas hablaría. Todas tenían demasiado miedo, tal como ella había tenido miedo, tal como todavía estaba aterrada. Esa noche, no pude cenar en absoluto. Mi padrastro estaba desmayado borracho de todos modos, así que no se dio cuenta. Seguí pensando en esos nombres en el libro de calificaciones, esas estrellas rojas marcando víctimas. ¿Cuántas chicas había lastimado García durante 12 años de enseñanza? ¿Por cuánto tiempo había estado pasando este patrón? Busqué algunos de los nombres en plataformas de redes sociales. Emma tenía todos sus perfiles completamente cerrados. Olivia parecía haber desaparecido completamente de las redes sociales después de graduarse. Las últimas publicaciones de Jessica eran de casi 2 años atrás, justo antes de transferirse de escuelas. Ninguna de ellas parecía estar activa en línea más, tal como Carmen había sido forzada a eliminar todo, patrón tras patrón tras patrón. La siguiente mañana, Carmen me mandó mensaje que se quedaría en casa de la escuela. Su bebé tenía fiebre alta, y no podía dejarlo con su abuela. Dije que seguiría cavando e investigando por mi cuenta. En la escuela, me sentí completamente expuesta y vulnerable sin Carmen ahí, como si García de alguna manera supiera lo que habíamos hecho en su salón ayer, pero actuó totalmente normal en clase. Enseñó su lección sobre temas en El Gran Gatsby. Hizo sus bromas usuales sobre el simbolismo de la luz verde. Lo observé mucho más cuidadosamente ahora. Noté como siempre escogía ciertas chicas para ayudar con demostraciones. Las silenciosas que se sentaban solas, las que se veían cansadas o estresadas o tristes. Definitivamente tenía un tipo al que atacaba. Carmen había sido una excepción a su patrón usual, popular y confiada por fuera, pero vulnerable a su manera porque estaba luchando en su clase, y su familia esperaba perfección absoluta de ella. En el almuerzo, me senté sola en la mesa usual de Carmen en la esquina. Al otro lado de la cafetería llena, vi a Emma sentada con algunas otras chicas silenciosas en una mesa pequeña. Había visto su nombre con 3 estrellas rojas en ese libro de calificaciones. Se veía cansada y delgada, como si no estuviera comiendo casi lo suficiente. Me acerqué nerviosamente y pregunté si podía sentarme. Las otras chicas se veían confundidas, pero Emma asintió ligeramente y movió su bolsa. Hice plática casual por unos minutos sobre exámenes próximos y tareas que teníamos pendientes. Luego, muy cuidadosamente, mencioné que realmente estaba luchando en la clase de literatura avanzada de García. El tenedor de Emma se detuvo a mitad de camino a su boca y se quedó ahí congelado. Dije que realmente estaba pensando en pedir esas sesiones de tutoría después de la escuela de las que todos hablan, pero no estaba completamente segura si debería. Emma puso su tenedor lentamente y dijo muy silenciosamente que definitivamente debería encontrar un tutor diferente. Tal vez un tutor estudiantil de la Sociedad de Honor o probar videos de ayuda en línea. Literalmente cualquier cosa excepto quedarse después de la escuela sola con García. Las otras chicas en la mesa se veían extremadamente incómodas. Una de ellas cambió el tema muy rápidamente al próximo baile formal de invierno, pero Emma siguió mirándome directamente con una expresión que no podía leer completamente. Después de que terminó el almuerzo, me alcanzó en el pasillo lleno. Preguntó en un susurro por qué realmente estaba preguntando sobre las tutorías de García. Tomé un riesgo enorme y le dije la verdad sobre Carmen, sobre lo que García realmente le había hecho que resultó en su embarazo. Los ojos de Emma inmediatamente se llenaron de lágrimas. Dijo que no podía hablar sobre nada de eso. Había trabajado tan increíblemente duro para olvidar y seguir adelante. Sus padres habían pensado que estaba siendo excesivamente dramática cuando había tratado de decirles que algo se sentía mal. Habían dicho que García era un buen hombre que ayudó a que sus calificaciones mejoraran tan dramáticamente. ¿Por qué estaba siendo tan desagradecida por su ayuda y tiempo? Terminó transfiriéndose a escuela en línea para su último año solo para alejarse completamente de él. Pero las memorias y trauma no se fueron solo porque había cambiado escuelas. Pregunté si posiblemente estaría dispuesta a ayudar a Carmen ahora hablando para que la gente finalmente creyera lo que pasó. Emma sacudió la cabeza firmemente. Dijo que absolutamente no podía pasar por todo eso otra vez. Las preguntas invasivas, la duda de todos, la manera en que la gente la miraría y juzgaría. Había visto exactamente lo que le habían hecho a Carmen, las fotos crueles de IA, los rumores constantes y acoso. No podía manejar nada de eso. Estaba aplicando a universidades y necesitaba cartas de recomendación. No podía tener este tipo de escándalos siguiéndola a su futuro. Entendí su miedo, pero me sentí frustrada. ¿Cuántas más chicas se quedarían calladas mientras García siguiera enseñando y atacando nuevas víctimas? Emma debe haber visto la frustración en mi cara porque dijo que realmente lo sentía. Luego se alejó rápidamente antes de que pudiera decir algo más. Esa tarde, durante mi periodo de estudio libre en la biblioteca, estaba investigando si podríamos reportar todo anónimamente a alguien fuera del sistema escolar cuando una chica llamada Britney se sentó directamente enfrente de mí en mi mesa. Estaba en mi clase de inglés, siempre silenciosa, con buenas calificaciones, se mantenía completamente a sí misma. Preguntó en qué estaba trabajando tan intensamente. Dije, solo investigación para un proyecto de historia. Asintió lentamente. Luego deslizó un pedazo de papel doblado por la mesa hacia mí.
Dijo que Emma le había dicho que estaba haciendo preguntas sobre García. Luego se levantó y se fue inmediatamente antes de que pudiera responder o hacer preguntas. Desdoblé el papel cuidadosamente. Era una captura de pantalla de mensajes de texto. El número de teléfono de García claramente visible, pidiéndole a una estudiante que se encontrara con él después de la escuela para ayuda extra con su ensayo. Luego los mensajes se volvieron cada vez más raros e inapropiados, preguntando si le había dicho a alguien sobre sus sesiones privadas, diciendo que era especial y diferente de otros estudiantes, que podía ayudarla con mucho más que solo literatura si lo dejaba. Mis manos realmente temblaron mientras leí los mensajes. Esta era prueba real, evidencia concreta actual que podíamos usar. Inmediatamente le mandé mensaje a Carmen, aunque sabía que estaba lidiando con su bebé enfermo. Me devolvió la llamada en 2 minutos desde la casa de su abuela. Le conté sobre la reacción de Emma, sobre Britney, sobre las capturas de pantalla de los mensajes inapropiados de García. Comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas tristes, eran lágrimas de alivio. No estaba loca o imaginándose cosas. No estaba sola en esto. Otras chicas habían pasado por exactamente lo mismo. Acordamos encontrarnos mañana para cuidadosamente descifrar nuestros próximos pasos. Ahora teníamos evidencia real. Teníamos que ser extremadamente inteligentes y estratégicas sobre cómo la usábamos. García había estado haciendo esto exitosamente por más de una década. Era cuidadoso y protegido por el sistema. Teníamos que ser aún más cuidadosas que él. Esa noche, hice copias múltiples de absolutamente todo lo que teníamos. Las fotos de los libros de calificaciones, la captura de pantalla de Britney, todo. Me las envié por correo a mí misma, a Carmen. Las guardé en 2 memorias USB diferentes. Si algo pasaba con nuestros teléfonos, todavía tendríamos toda la prueba respaldada. Apenas dormí esa noche. Seguí pensando en García enseñando clase mañana, actuando completamente normal, tal vez ya preparando a alguien nueva para ser su próxima víctima. El pensamiento me puso físicamente enferma del estómago. Teníamos que encontrar una manera de detenerlo antes de que lastimara a alguien más. Pero solo éramos niñas y él era un profesor querido con 12 años de reputación. ¿Quién realmente nos escucharía? Al día siguiente, Carmen estaba de vuelta en la escuela. Su bebé se sentía mejor, y su abuela podía cuidarlo otra vez. Se veía absolutamente exhausta, pero había determinación en sus ojos que no había visto antes. Nos encontramos antes de que comenzara el primer período para hacer nuestro plan. Decidimos intentar una vez más con la administración escolar. Esta vez traeríamos toda la evidencia, las fotos, los mensajes, el patrón que habíamos documentado. Si el director Morales todavía no escuchaba o nos tomaba en serio, iríamos directamente al superintendente. Si el superintendente tampoco escuchara, iríamos a la reunión del consejo escolar. Alguien en autoridad tenía que preocuparse de que un profesor estuviera deliberadamente atacando estudiantes vulnerables. Alguien tenía que finalmente detenerlo y protegernos. Entramos a la oficina principal juntas. La secretaria preguntó si teníamos una cita programada. Dijimos que era extremadamente urgente. Rodó los ojos pero tomó el teléfono para llamar a Morales. Salió viéndose distintamente molesto como si estuviéramos desperdiciando su tiempo. Dijo que tenía tal vez 5 minutos antes de una reunión importante con padres. Lo seguimos silenciosamente a su oficina. Carmen habló primero. Dijo calmadamente que teníamos evidencia concreta de que profesor García se estaba comportando inapropiadamente con múltiples estudiantes durante muchos años. Morales suspiró pesadamente como si hubiera escuchado todo esto antes. Dijo que ya habíamos tenido exactamente esta conversación. Fue entonces cuando saqué las fotos impresas de las páginas del libro de calificaciones con las estrellas rojas, el patrón claro de mejoras de calificaciones, todo documentado. Morales apenas las miró. Dijo que la mejora dramática de calificaciones no era evidencia de nada inapropiado, excepto métodos de enseñanza efectivos. Luego le mostré la captura de pantalla de Britney de los mensajes de texto. Su expresión cambió ligeramente. Lo estudió más cuidadosamente. Preguntó dónde lo habíamos conseguido. Dije que otra estudiante a la que García había atacado nos lo dio, que era alguien más a quien había victimizado. Morales puso el papel en su escritorio y nos miró con una expresión ilegible. Dijo que esta era una acusación extremadamente seria que estábamos haciendo. Si estábamos equivocadas sobre esto, podríamos arruinar completamente toda la carrera y reputación de un hombre inocente. ¿Entendíamos completamente el peso de esa responsabilidad? La voz de Carmen se volvió más fuerte. Dijo que García ya había arruinado toda su vida. Tenía 16 años con un bebé porque un profesor en quien confiaba se había aprovechado de ella cuando tenía 14. ¿Cómo podía ser proteger su carrera posiblemente más importante que esa realidad? Morales dijo que investigaría nuestras preocupaciones, que deberíamos ir a clase inmediatamente y dejarlo manejar esta situación apropiadamente a través de los canales correctos. Algo sobre su tono se sintió mal, demasiado calmado, demasiado desdeñoso, exactamente como la última vez. Salimos de su oficina sintiéndonos completamente derrotadas otra vez. Carmen dijo que obviamente no iba a hacer nada real. Probablemente solo le advertiría a García que estábamos haciendo más acusaciones y luego todo se pondría aún peor para nosotras. Tuve que estar de acuerdo con su evaluación. Necesitábamos un plan completamente diferente. Mientras caminábamos hacia nuestras clases, alguien gritó el nombre de Carmen. Ambas nos volteamos para ver a señora Chen, la profesora de biología avanzada. Preguntó si podíamos por favor hablar después de la escuela hoy. Dijo que era realmente importante. Estuvimos de acuerdo, completamente confundidas. Señora Chen nunca había prestado atención a ninguna de nosotras antes.
Enseñaba principalmente a estudiantes de último año, y no la teníamos para ninguna clase. El día escolar pasó lentamente. García parecía notablemente diferente en la clase de literatura avanzada, distraído y nervioso. Siguió revisando su teléfono debajo de su escritorio. Tropezó con análisis que usualmente explicaba suave y perfectamente. En un punto, me miró directamente por demasiado tiempo, como si estuviera tratando de descifrar algo sobre mí. Mantuve mi expresión completamente neutral, pero mi corazón estaba corriendo fuerte. ¿Le dijo Morales sobre nuestra reunión esta mañana? ¿De alguna manera sabía que habíamos estado en su salón revisando sus cosas? Después de que terminó la clase, me pidió quedarme para discutir algo. Mi sangre se congeló. Dije que tenía que ir a mi siguiente clase inmediatamente. Dijo que solo tomaría un minuto, y realmente necesitábamos discutir mis calificaciones y rendimiento recientes. Otros estudiantes estaban saliendo del salón. Pronto estaríamos completamente solas. Agarré mis cosas y me dirigí directamente a la puerta. Gritó mi nombre otra vez, y su voz tomó un tono mucho más agudo que antes. Dijo que realmente necesitábamos tener una conversación seria sobre mi calificación y mi potencial en su clase, sobre maneras específicas en que podía ayudarme a tener éxito y mejorar. Las palabras sonaban lo suficientemente inocentes, pero el tono, absolutamente no. Prácticamente corrí fuera de ese salón al pasillo. Inmediatamente le mandé mensaje a Carmen. García definitivamente estaba tras nosotras de alguna manera. Teníamos que ser extremadamente cuidadosas. Me respondió que también había sentido una vibra realmente rara de él en el pasillo, como si estuviera observándonos a ambas ahora. Acordamos mantenernos juntas por el resto del día por seguridad. Después de la escuela, nos encontramos con señora Chen en su salón vacío. Cerró la puerta cuidadosamente y bajó todas las persianas de las ventanas. Eso me puso nerviosa, pero Carmen parecía confiar en ella instintivamente. Señora Chen se sentó en el borde de su escritorio y nos miró a ambas por un momento largo y serio. Luego, preguntó directamente si éramos las que estaban haciendo preguntas sobre García y su comportamiento. Intercambiamos miradas rápidas, pero ambas asentimos. Dijo que había escuchado de Emma y Britney que estábamos tratando de hacer algo sobre él. Por eso quería ayudarnos. Carmen le preguntó por qué le importaba esto. Señora Chen dijo que había estado notando patrones perturbadores por años. Chicas que de repente dejaban actividades extracurriculares que habían amado. Chicas que cambiaron de extrovertidas y confiadas a retraídas y calladas. Chicas que mejoraron drásticamente, pero solo específicamente en la clase de García. Había tratado de hablar con el director Morales sobre sus preocupaciones hace casi 3 años. La había callado inmediata y completamente. Le dijo que estaba viendo problemas donde no existían. Realmente amenazó su trabajo si seguía esparciendo rumores infundados sobre un colega valorado. Así que se había quedado callada y solo siguió observando y notando más víctimas. Pregunté si tenía alguna prueba real o evidencia de algo. Sacudió la cabeza tristemente. Solo años de observaciones y sospechas crecientes, pero dijo que sabía que otros profesores también habían notado cosas preocupantes. Profesor Rodríguez en el departamento de español, señorita Park, que enseñaba historia. Todos habían tratado de hablar en diferentes momentos a través de los años. Todos habían sido callados duramente por la administración. García era completamente intocable. Traía premios y reconocimiento para la escuela. Los padres lo amaban absolutamente. El consejo escolar pensaba que caminaba sobre el agua. Señora Chen dijo que la única manera realista de realmente detenerlo era ir completamente fuera del sistema escolar para evitar la administración completamente. Carmen le preguntó qué quería decir exactamente. Señora Chen sacó una tarjeta de negocios de su escritorio. Era para la detective Sarah Mills, en el departamento de policía local. Señora Chen dijo que la detective Mills se especializaba en crímenes contra menores. Nos tomaría en serio y realmente investigaría, pero necesitábamos estar completamente preparadas para lo que pasaría. Una vez que habláramos con la policía, todo cambiaría dramáticamente. La escuela cerraría filas para protegerse. La gente tomaría lados. Se volvería extremadamente feo. ¿Estábamos realmente listas para todo eso? Miré a Carmen. Estaba sosteniendo la tarjeta de negocios como si realmente pudiera quemar sus dedos. Sabía que estaba pensando en su bebé, sus padres, sobre cuánto peor podrían ponerse las cosas de lo que ya estaban. Pero luego enderezó los hombros y dijo que sí firmemente. Estaba completamente lista. No podía dejar que García lastimara a alguien más. Señora Chen dijo que llamaría a la detective Mills inmediatamente para organizar una reunión. Nos dijo que reuniéramos absolutamente toda nuestra evidencia, hiciéramos copias múltiples de todo y fuéramos extremadamente cuidadosas. García tenía amigos poderosos en posiciones altas por toda la comunidad. Los siguientes 2 días fueron increíblemente tensos. García nos observaba constantemente en clase, en los pasillos, incluso en el almuerzo desde el otro lado de la cafetería. Lo pillaba mirando y me erizaba la piel. Otros estudiantes también comenzaron a notar. Alguien hizo una broma sobre García teniendo algo por la mamá adolescente y su amiga rara. La gente se rió, pero hizo que la situación se sintiera aún más peligrosa. Carmen comenzó a hacer que alguien la acompañara a su carro después de la escuela todos los días. Usualmente yo, o una de las muy pocas chicas que todavía reconocían su existencia. La detective Mills accedió a encontrarse con nosotras ese sábado en la estación de policía del centro. Señora Chen vino con nosotras para apoyo y como testigo adulta. La estación era más pequeña de lo que había esperado, solo un edificio normal. La detective Mills era más joven de lo que había imaginado también.
tal vez de principios de los 30, con ojos amables y un apretón de manos firme. Nos llevó a un cuarto de entrevista privado y dijo que podíamos decirle absolutamente todo, sin juicio, sin prisa, solo la verdad completa. Carmen fue primero. Contó toda la historia desde el principio, las sesiones de tutoría, los cumplidos sobre su madurez, cómo García la hacía sentir especial y vista, luego cómo las cosas escalaron, cómo comenzó a tocar sus hombros, sus manos inapropiadamente, cómo la mantenía después de que se suponía que terminaran las sesiones, cómo un día la besó y se congeló completamente, cómo empeoró desde ahí, cómo cuando quedó embarazada, la convenció de culpar a alguien más completamente. Había dicho que nadie le creería de todos modos. Un profesor respetado, querido, contra una chica adolescente popular. Solo parecía que estaba tratando de encubrir sus propios errores. La detective Mills tomó notas detalladas sin interrumpir una vez. Cuando Carmen terminó, le mostré a la detective Mills toda nuestra evidencia. Las fotos de los libros de calificaciones con estrellas rojas, la captura de pantalla de Britney, el patrón remontándose a años que documentamos cuidadosamente. La detective Mills estudió todo minuciosamente. Hizo preguntas específicas sobre fechas, horarios, incidentes particulares que podíamos recordar claramente. Fue profesional pero gentil durante todo. Cuando terminamos de presentar todo, dijo que nos creía completamente. Pero creernos no era suficiente legalmente. Necesitaba más evidencia concreta para construir un caso procesable. Preguntó si podíamos conseguir que otras víctimas se presentaran oficialmente. Le conté sobre Emma, sobre todas las otras chicas que tenían demasiado miedo de hablar. La detective Mills dijo que entendía su miedo completamente, pero su testimonio haría el caso mucho más fuerte y más difícil de desestimar. Nos dio su número de teléfono directo y dijo que llamáramos inmediatamente si recordábamos algo más o si pasaba algo nuevo. También dijo que fuéramos muy cuidadosas. Si García sospechaba participación policial, podría tratar de destruir evidencia o intimidar testigos potenciales. Dejamos la estación de policía sintiéndonos tanto esperanzadas como absolutamente aterradas. Alguien con autoridad real finalmente nos creía, pero ahora era completamente real. Habría una investigación oficial, preguntas invasivas, tal vez eventualmente un juicio. Los padres de Carmen se enterarían de toda la verdad. Toda la escuela sabría todo. En el carro de señora Chen, dijo que éramos increíblemente valientes, que estaba orgullosa de nosotras, pero no me sentía valiente en absoluto. Me sentía como si fuera a vomitar. El lunes en la escuela fue extremadamente extraño. García no estaba ahí. Un profesor sustituto enseñó literatura avanzada. Los rumores volaron inmediata y salvajemente. Alguien dijo que estaba enfermo con gripe. Alguien más dijo que estaba en una conferencia de profesores. Pero Carmen y yo sabíamos mejor. La investigación había comenzado oficialmente. En el almuerzo, el director Morales nos llamó a ambas a su oficina. Se veía absolutamente furioso. Preguntó si habíamos ido a la policía a sus espaldas. Dijo que deberíamos haber venido a él primero. Dejarlo manejar todo internamente a través de los canales escolares apropiados. Carmen realmente se rió en su cara. Dijo, ya intentamos eso y él no hizo absolutamente nada. Morales dijo que no entendíamos el daño masivo que estábamos causando, que García era un buen hombre y un gran profesor, que estas acusaciones lo arruinarían completamente, incluso si no fueran verdad. ¿Realmente queríamos eso en nuestra conciencia? Encontré mi voz y dije, ¿qué hay de las chicas que lastimó? ¿Qué hay de sus vidas y su daño y su trauma? Morales dijo que eso era alegado y no probado. Estábamos destruyendo la carrera de un hombre basada en rumores y malentendidos. Luego dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Dijo que deberíamos ser muy cuidadosas, que hacer falsas acusaciones tenía consecuencias serias, consecuencias legales que podrían seguirnos por años. Carmen se levantó y dijo que habíamos terminado con esta reunión. No teníamos nada más que decirle sin un abogado presente. La cara de Morales se puso completamente roja, pero nos dejó ir. En el pasillo, Carmen estaba temblando. Dijo que Morales nos acababa de amenazar descaradamente. Estuve de acuerdo. Inmediatamente le mandamos mensaje a la detective Mills sobre la reunión y lo que Morales había dicho. Respondió rápidamente diciendo que documentáramos todo cuidadosamente. Escribir exactamente lo que se dijo, guardar cualquier correo o mensaje, construir un rastro de papel detallado de todo. El resto de esa semana fue caos absoluto. García no regresó a la escuela. El sustituto se volvió permanente. Los rumores se volvieron completamente salvajes. Alguien dijo que García había sido arrestado. Alguien más alegó que había huido del estado. La verdad era menos dramática, pero todavía significativa. La detective Mills nos dijo que estaba en licencia administrativa pendiente de investigación, pero el daño a su reputación definitivamente había comenzado. Los padres estaban haciendo preguntas difíciles. El consejo escolar se estaba involucrando. Luego la reacción nos golpeó fuerte. Los partidarios de García salieron peleando. Un grupo de padres comenzó una petición en línea diciendo que estaba siendo perseguido por estudiantes vengativos. Nos llamaron a Carmen y a mí mentirosas buscando atención. Las fotos de IA de Carmen resurgieron con nuevas leyendas crueles sobre ella, tratando de destruir a un buen hombre porque había rechazado sus avances. Fue absolutamente brutal. Carmen faltó 3 días completos de escuela. Comencé a almorzar en la biblioteca para evitar la cafetería. Pero luego pasó algo inesperado. Britney se presentó oficialmente. Caminó a la estación de policía con sus padres y dio una declaración completa y detallada sobre los mensajes y comportamiento inapropiados de García.
Sus padres finalmente habían encontrado todos los textos y creían su historia completamente. Luego los padres de Emma llamaron a la Detective Mills. Dijeron que su hija tenía algo importante que decir. Una por una, las chicas comenzaron a hablar. No públicamente en la escuela, no en redes sociales, sino a la policía e investigadores. Señora Chen nos mantuvo cuidadosamente actualizadas. Dijo que más profesores también se estaban presentando. No con evidencia directa, sino con años de observaciones y preocupaciones que habían planteado que fueron completamente desestimadas. Profesor Rodríguez tenía documentación remontándose 4 años de sus preocupaciones sobre el comportamiento de García con estudiantes femeninas. Señorita Park había guardado correos donde Morales le dijo que se ocupara de sus propios asuntos cuando había levantado banderas rojas. La investigación se expandió significativamente. Ya no se trataba solo de García. Se trataba de todo un sistema que lo había protegido deliberadamente, que había silenciado preocupaciones legítimas, que había priorizado la reputación sobre la seguridad estudiantil. La Detective Mills entrevistó a docenas de personas, estudiantes actuales, ex-estudiantes, profesores, administradores. Las historias eran deprimentemente similares. Chicas que estaban luchando académicamente, García ofreciendo ayuda, límites que lentamente se erosionaban, un sistema escolar que consistentemente miraba para otro lado. La investigación tomó meses, no semanas. Hubo deposiciones, revisiones de evidencia, procedimientos legales complicados que parecían arrastrarse para siempre. García permaneció en licencia mientras los abogados pelearon sobre cada detalle. La comunidad se mantuvo amargamente dividida, algunos pidiendo su terminación inmediata, otros insistiendo apasionadamente en su inocencia. Carmen y yo continuamos yendo a la escuela, enfrentando juicio diario de ambos lados. Algunos días fueron significativamente más difíciles que otros. Las fotos de IA siguieron resurgiendo a pesar de múltiples intentos de eliminarlas. Nuevos rumores se esparcían semanalmente, pero ahora nos teníamos la una a la otra, y lenta, cuidadosamente, teníamos a otras también. Chicas que habían estado calladas por años comenzaron a hacernos señas en los pasillos. Algunas incluso susurraron, gracias, cuando absolutamente nadie estaba mirando. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, García fue arrestado. Los cargos eran extremadamente serios, múltiples cargos de mala conducta sexual con menores. La evidencia era abrumadora, no solo nuestro testimonio, sino evidencia física que habían encontrado cuando registraron su casa con una orden judicial, fotos en su computadora de exestudiantes, trofeos que había guardado de víctimas a través de los años. Los libros de calificaciones con estrellas rojas no solo estaban rastreando calificaciones, estaban rastreando conquistas. La comunidad explotó absolutamente. Padres que lo habían defendido estaban conmocionados y horrorizados. Otros dijeron que siempre habían sentido que algo estaba mal, pero no habían querido creerlo. La escuela tuvo reuniones de emergencia. Trajeron consejeros de trauma. Prometieron cooperación total con la investigación. Morales anunció su jubilación anticipada repentina. Dijo que quería pasar más tiempo con la familia. Todos sabían la verdad real. Estaba saliendo antes de que pudieran oficialmente despedirlo e investigar su papel. Pero algo realmente bueno vino de todo este horror. Los estudiantes que torturaron a Carmen comenzaron a retroceder significativamente. Algunos incluso se disculparon. No muchos, pero algunos realmente parecían genuinos. Las fotos de IA finalmente desaparecieron completamente. Kyle fue suspendido por 2 semanas completas cuando salió que era una de las personas principales que las había creado y distribuido. Sus ofertas de beca de fútbol comenzaron a ser retiradas. Resulta que a las universidades no les gustan estudiantes que crean imágenes explícitas de menores, incluso las generadas por IA. Carmen lentamente comenzó a sanar. Todavía tenía días increíblemente difíciles. Todavía lidiaba con juicio de algunas personas, pero también tenía apoyo real ahora. Otras sobrevivientes que verdaderamente entendían, profesores que le creían, incluso algunos padres que se disculparon por no ver la verdad antes. Comenzó a hablar sobre la universidad otra vez, sobre eventualmente convertirse en trabajadora social para ayudar a otras chicas como ella, como todas nosotras. El proceso legal fue dolorosamente lento. Hubo audiencias interminables y retrasos y mociones. El abogado Caro de García trató todos los trucos posibles para conseguir que los cargos fueran reducidos o desestimados completamente. Pero la evidencia era simplemente demasiado fuerte. Demasiadas víctimas, demasiada documentación, un patrón demasiado claro. Eventualmente, tomó un acuerdo de culpabilidad. 22 años en prisión, registro como ofensor sexual de por vida, nunca más permitido enseñar o estar cerca de menores. No era ni cerca suficiente por lo que había hecho a tantas chicas durante tantos años, pero era algo, justicia de algún tipo. El distrito escolar hizo cambios radicales, nuevas políticas sobre interacciones estudiante-profesor, entrenamiento de reporte obligatorio que realmente significaba algo, líneas de denuncia anónimas que iban a investigadores externos en lugar de administración interna. No podían deshacer el daño que había sido hecho, pero podían tratar de prevenir que pasara otra vez. Carmen se graduó con honores, a pesar de absolutamente todo lo que había pasado. Caminó por ese escenario con su bebé en la audiencia, y su cabeza mantenida increíblemente alta. Todavía tengo 2 años de preparatoria restantes, pero son diferentes ahora, mejores. La cultura ha cambiado. La gente es más consciente, más cuidadosa, más dispuesta a hablar. Señora Chen se convirtió en nuestra mentora no oficial. Ayudó a Carmen con aplicaciones universitarias,
Me ayudó a descifrar qué quería hacer con mi futuro. Dijo que habíamos mostrado más valor que la mayoría de adultos que conocía en toda su vida, que habíamos cambiado cosas, probablemente salvado vidas. No sabía sobre eso. Solo hicimos lo que se sintió correcto, lo que absolutamente tenía que hacerse. La sentencia de García llegó a las noticias nacionales. No nombraron víctimas en la cobertura, pero todos en el pueblo sabían. Carmen dio una entrevista con su voz disfrazada y cara oculta. Dijo que esperaba que otras chicas hablaran, que les creyeran, que los adultos destinados a protegerlas realmente las protegieran. Dijo que se estaba sanando y avanzando, que su bebé crecería en un mundo mejor y más seguro porque la gente finalmente había escuchado. Esa es toda la historia. Fue desordenada y dolorosa y complicada. Nada como las revelaciones dramáticas que ves en televisión. Solo dos chicas adolescentes que se rehusaron a dejar que un depredador siguiera lastimando gente, que encontraron sus voces cuando todos trataron de silenciarlas, que aprendieron que a veces hacer lo correcto significa que todo empeora antes de que eventualmente mejore, pero sí mejora. Carmen está en la universidad ahora, prosperando. Me voy a postular el próximo año, pensando seriamente en justicia criminal o trabajo social, tal vez ambos. Esas fotos de IA, la gente que las creó y distribuyó, recibió más que castigo escolar. Crear y distribuir imágenes explícitas de menores, incluso las generadas por IA, es un crimen federal serio. Todos están haciendo servicio comunitario y libertad condicional. Sus sueños universitarios están completamente destruidos. García está en prisión donde pertenece. Morales se fue. La escuela es más segura ahora. No perfecta, pero significativamente mejor. Y Carmen, todavía es la persona más fuerte que he conocido. Todavía amable y útil con otros. Todavía rehusándose a dejar que lo que pasó defina completamente toda su vida. Dice que su bebé le salvó la vida y le dio una razón para luchar de vuelta. Pero creo que se salvó a sí misma, y tal vez salvó a muchas otras chicas también. Eso es todo. Gracias por leer. Si estás pasando por algo similar, por favor habla. Encuentra a alguien que te crea. No te rindas. Mejora. Lo prometo.